Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. En el programa de hoy, Alexis Cami, fundador del Observatorio de la Conciencia Empresarial, conversa sobre sostenibilidad empresarial, estrategia de negocios o tendencia en retirada, con Pablo Vidal, gerente general Sustenta, y Katy Müller, gerente de Desarrollo Acción Empresas. Katy, Pablo, bienvenida y bienvenido a este capítulo del Bien Común, donde estaremos hablando sobre sostenibilidad empresarial. La gran pregunta es, ¿estrategia de negocios o tendencia en retirada? Esa es la gran pregunta que ya me imagino qué respuestas tienen, pero me gustaría partir escuchándolos. ¿Qué opinan ustedes de eso? Particularmente considerando que ya llevamos 10 años desde que la sostenibilidad surgió con mucha fuerza en el mundo empresarial, en la época de los acuerdos de París, ¿cierto? Y la Agenda 2030. Sí. Hubo un avance, después las metas no se cumplieron y hoy día está viendo un movimiento que está yendo un poquito en contra. Entonces, escucharlos, ¿cómo lo ven ustedes? Totalmente. Mira, la respuesta por parte mía yo creo que está clara. La sostenibilidad, nosotros de esta Acción Empresas lo vemos absolutamente como una estrategia de negocio, y la conciencia respecto a los impactos y dependencias ambientales, sociales y también los aspectos de gobernanza es una estrategia para asegurar realmente el éxito de la empresa en el largo plazo. Y yo creo que esa pregunta que tú hiciste al inicio tiene que ver también un poco con contraponer esa visión de largo plazo con el corto plazo, porque quizás tener una buena estrategia de sostenibilidad, incorporar realmente los aspectos de sostenibilidad en el modelo de negocio, implica hacer inversiones. Eso te puede atentar contra el bottom line a fin de este año, pero te va a asegurar el éxito en el futuro. Entonces yo creo que eso es el gran punto que a mí me gustaría transmitir y que trabajamos también de esta Acción Empresas con nuestras empresas socias. Oye, es interesante la pregunta porque desde mi perspectiva, y estando plenamente de acuerdo con lo que dice Katy, me da la sensación de que en verdad no es una pregunta con una respuesta inmediata, ¿ya? Primero que todo confirmo que también creo que la sostenibilidad corporativa en el pasado se llamaba responsabilidad social. O sea, tú dijiste el 2010, pero en realidad venimos hablando de estos temas desde el 99. Sí, llevamos 2 décadas, más de 2 décadas. Lo que pasa es que la gente creativa le cambia el nombre nomás, claro, pero en la práctica, en el fondo, venimos hablando hace mucho tiempo. Pero definitivamente es una estrategia para los negocios. Y ahí hago esa distinción, para los negocios, porque finalmente los negocios son negocios y tienen este atributo de la sostenibilidad que hoy día tiene un valor. Ahora, respecto a si están retirados o no, yo más bien haría la contrapregunta para poner en la discusión y en esta conversación qué es lo que podría estar en retirada y qué es lo que en verdad se va a quedar y va a trascender en el tiempo. Porque de que esto es una estrategia para los negocios, sobre eso hay demasiada evidencia, yo creo que hay de hecho cierto consenso. Pero hoy día en el fondo lo que uno observa es que se ha puesto en tela de juicio ciertos como, de alguna manera, como retornos que podría tener en el fondo esta estrategia para los negocios. Y yo creo que ahí hay una variable que tiene que ver con el timing, como bien dice Katy, corto plazo versus mediano, largo plazo, pero también tiene que ver con la forma con que comunico la sostenibilidad corporativa versus la capacidad real de gestión respecto de estas materias. Y ahí yo creo que en el fondo hace todo sentido volver a la pregunta que tú decías respecto de la estrategia de negocios. Si una compañía lo toma como una estrategia, es muy probable que frente a la pregunta ¿va o no va en retirada? La respuesta va a ser inmediata, no va en retirada. Pero si las compañías lo habían tomado más bien como un eslogan o incluso como ciertas pancartas que estaban resultando ser exitosas en materia quizás como de comunicación, pero que no había mayor sustento, probablemente para ese tipo de empresas ese estilo de hacer sostenibilidad corporativa sí va en retirada. Bueno, ahí tocaron los dos el punto neurálgico que nosotros también desde el observatorio creemos que tiene que ver con cuando la sostenibilidad está en la estrategia, en el modelo de negocio, está conectado al modelo de negocio. De hecho, nosotros le llamamos modelo de valor cuando eso ocurre, cuando el modelo de negocio está construido sobre un propósito. Entonces estamos hablando de que está metido realmente en la estrategia. Ahora, es cierto, llevamos más de 2 décadas que en este movimiento. Al principio era más, incluso antes era Caridad, RCE, aparecieron los ESG, ¿cierto? Por eso nosotros creemos que el tema hoy día
le llamamos la conciencia empresarial, porque cuando realmente entra la conciencia, entonces es de verdad. Y parte de lo que nosotros creemos que está ocurriendo es que la sostenibilidad es un valor generacional de estos nuevos tiempos que está instalado, y por toda esta discusión, la batalla cultural, ¿cierto?, de la que hablan, un sector de político, ¿cierto?, que lo transformó en una causa. De alguna manera tomó esas banderas y lo transformó en una causa, y vimos este activismo bien desaforado, ¿cierto?, en términos de la ecología, ¿cierto?, el tema de la equidad, llevado a un extremo. Y como dicen en Estados Unidos, ¿cierto?, go woke, go broke. Bueno, eso terminó reventando de alguna forma, y ahora estamos viendo algunas ciertas fuerzas, particularmente en Estados Unidos, ¿cierto?, con la llegada de Trump, como movimiento que fuese como lo opuesto. El anti-woke. El anti-woke. Sí. Pero si entendemos que esto es propio de la era, es algo que tiene que quedar, pero integrado en el negocio. En el negocio, totalmente. Yo creo, mira, estamos en un momento súper interesante, tanto a nivel nacional, pero también a nivel internacional, como se repiten un poco las tendencias. Yo creo, por un lado, ocurre lo que tú dices, hay como un antimovimiento, y eso muchas veces pasa porque como los desarrollos no son lineales, sino son más bien cíclicos, y en ese momento, cuando sobre todo por un lado vemos una polarización internacional. Vamos a un extremo, ahora vamos al otro extremo, la pregunta es cómo lo integramos con sentido común, ¿cierto? Totalmente, y yo creo que para eso en este momento estamos en un momento bien crítico, porque también cuando hay una crisis económica o una falta de crecimiento, justamente esas empresas que mencionó Pablo antes, que no lo tienen incorporado, que lo tienen como una suerte de pancarta, que lo hacen como para la reputación, pero no realmente como parte del negocio, están muy tentados a dejarlo de lado. Pero es justamente en esos momentos donde uno ve quiénes o cuáles son las empresas que realmente lo han incorporado y creen en eso y que han generado valor con eso. Y en ese sentido también yo creo que como el tema anti-woke, y lo hemos visto también con varias de las empresas socias, que son empresas internacionales, yo creo que también se está dando mucha polemización que no es tan necesaria, porque ¿qué dicen? Hasta ahora hemos tenido quizás estrategias muy fuertes de inclusión de grupos minoritarios y nos hemos ido, para decirlo en buen chileno, al chancho. Pero eso no implica que de un día a otro voy a cortar todas las metas que tengo de incorporación, de cuotas de género. Con sentido común. Claro, exactamente. No es como tampoco es la cosa de irse al otro extremo, porque ahora justo hay una crítica, sino realmente considerar la diversidad también como un valor que genera más innovación, más creatividad, siempre y cuando está bien gestionado en las empresas. Sí, yo justamente iba a decir lo mismo, porque yo no creo que estemos en un efecto pendular. Y me ha tocado particularmente en el último tiempo, en el fondo, como conversar harto respecto de esto, del anti-ESG, he escrito columnas y todo, y sigo sosteniendo que no veo un movimiento pendular. Más bien lo que veo, una crítica que hasta el todo del partido, confieso yo que hasta el año pasado decía esta cuestión es puro bluff. Ahora, en verdad, como que he investigado un poco más, hay una crítica bien fundada respecto del lo que yo comento respecto de lo que yo hago, ¿ya? Entonces, claro, efectivamente hay bájale el volumen un ratito sobre el eslogan, por ejemplo, de la diversidad y la inclusión, pero me costaría mucho pensar que las empresas van a dejar de ser diversas e inclusivas, porque hay extremadamente mucha evidencia respecto de los beneficios que trae para la competitividad y para la innovación dentro de la empresa. Entonces, creo que hay una especie de, más bien de recular el mensaje, calibrar en el fondo la forma con que yo voy a expresar mi desempeño ESG de cara a los grupos de interés. Lo mismo me pasa con el cambio climático. La verdad es que lo que uno observa es que efectivamente hay metas que no se están cumpliendo, pero eso no significa que no se cumplan metas, que es distinto, ¿ya? Entonces, la pregunta más bien que se empiezan a hacer las empresas hoy día es, ¿con qué criterios elaboré estas metas? ¿Bajo qué parámetros decidí que iba a reducir el 30 o el 40%? ¿Era viable hacerlo o no? ¿Ya? Incluso, si ya esto no sale aquí de la radio, pero para los que nos están escuchando, las malas lenguas indican que hasta en el equipo de los Science Based Target se está dando una suerte como de
discusión al interior respecto de con qué criterios efectivamente se le puede de alguna manera recomendar o no el nivel de avance de las metas. Y eso yo de alguna manera como que plantea una pregunta respecto de cómo la humanidad se está tomando en serio esto. Y yo creo que eso, lejos de ser una mala noticia, es una buena noticia. Creo que hay un momento de madurez respecto de... Mira, hace 3 años atrás se puso de moda, todos con metas. Ahora estamos todos recalibrando las metas y haciéndole una pregunta. ¿Eran las metas que teníamos que ponernos? Creo que eso habla un poquito de crecimiento, de tomarnos en serio. A propósito de lo que tú decís de la conciencia. Tomar conciencia respecto de lo que yo he estado expresando. En ese sentido, no veo el péndulo. Más bien veo que el péndulo se movió por un lado y ahora estamos tomando como cierto grado de, valga la redundancia, conciencia respecto de ese péndulo que empujé. Y entonces estoy diciendo, a ver, quizás tengo que revisar un poquito lo que estoy haciendo. Yo creo que esto va a empujar una cosa mucho más seria hacia arriba. Bueno, de hecho, nosotros en el observatorio siempre hablamos de las 3 etapas, ¿cierto?, que uno podría ver. Primero están los que dicen que hacen. La comunicación, el marketing mal usado, ¿cierto? Después están los que hacen. Y tú haces el checklist y sí, tienen esto. Pero realmente, cuando esto cambia, es cuando uno es. Cuando uno lo incorpora dentro de la organización. Y uno puede ver distintas empresas en distintos estadios de esto. Y parte de lo que estás diciendo tú justamente es cómo vamos cerrando esas brechas. Primero entre decir y hacer, ¿cierto? Porque si digo y no hago, eso es full greenwashing o impact washing, como le queramos llamar. Claro. Pero realmente para que esté dentro de la estrategia es cuando una empresa es. Sí. Ya ahí quería hacer al tiro como 2 comentarios. Uno tiene que ver con las 3 categorías que tú estableciste. Yo creo que también existe una adicional y me gustaría mencionarlos, que son los que hacen o que incluso son y no hablan, que es como lo opuesto del greenwashing. Y lo estamos viendo. Hay mucho. Porque se están más exigentes las legislaciones, las regulaciones. Y yo creo eso también. Sí, es un peligro también. Porque si uno hace las cosas bien, yo creo que da una muy buena señal hacia afuera, mostrarlos fundamentadamente, pertinentemente, transparentemente, pero no callarlos, porque si no, uno deja de lado también un liderazgo que tienen que tomar esas empresas para mostrar ese es el camino y así me sirve también para mí, para mi negocio, para mis grupos de interés y genera un win-win. Entonces yo creo que eso es importante también, como que no caer en el otro extremo. En el otro extremo de no digo nada mejor por si acaso para no darme ni un flanco. Hay mucha, me ha tocado hablar con empresarios y empresas donde justamente hacen mucho más de lo que dicen. Sí. Por una parte hay un cierto pudor, ¿cierto? Como lo estás diciendo, fue lo que pasó en la pandemia. La empresa privada hizo pero cosas muy impresionantes en términos de apoyo a la sociedad que no se supieron. Así que es un gran punto. Ahora, en el último estudio de Deloitte sobre la encuesta Millennial y Generación Z 2024, dice que 9 de cada 10 miembros de la Generación Z y casi lo mismo de los Millennials dicen que tener un propósito en su trabajo es importante para su satisfacción laboral y bienestar general. ¿Cómo conectan ustedes esto con estas nuevas generaciones? ¿Cómo están viendo esto? Los mayores estamos más como, bueno, esto es algo que hay que hacer. ¿Cómo lo están viendo las nuevas generaciones? ¿Es parte de las demandas? ¿Qué me dirían? Yo creo que hace todo sentido y creo que se va a desafiar mucho más en el contexto de lo que estamos conversando ahora, de estos como niveles y de esta como agenda un poquito más de seriedad respecto del ESG. Creo que si bien en el fondo estoy plenamente de acuerdo que las nuevas generaciones vienen con como inquietud mucho más planteada, yo creo que las antiguas generaciones también empiezan a hacerse otras preguntas, ¿ya? De hecho, el mismo estudio habla, en todos los distintos estratos hay como crecimiento, pero desafía mucho más. Ahora ya no basta con salir con el eslogan, sino que voy a tener que mostrar, que Katy lo dijo al comienzo, con evidencia, con mayor solidez, efectivamente, el compromiso y como cumplimiento del propósito. Y yo creo que ese es un estadio del cual todavía el mundo empresarial tiene todavía un camino que recorrer. Ese es al que me refería con el ser, cuando está incorporado. Porque yo, claro, yo puedo pasar con un checklist
tener la foto con la flota eléctrica, hacer esto, lo otro, pero en realidad cuando estamos no sea tanto. Lo que pasa es que ese es el paso. Es más complejo porque el ser no es lineal. O sea, en una empresa tú puedes ser muy en lo ambiental y de repente tenés demasiadas brechas en lo social. Entonces, creo que ahí hay un desafío respecto de cómo vamos a ir equilibrando esto, cómo voy equilibrando también los mensajes que le quiero dar a estos públicos de interés. Pongamos el ejemplo en la mesa, a propósito de lo que tú decías, la coyuntura con el anti-ESG y los republicanos en Estados Unidos. El tema fue ahora la diversidad y la inclusión. ¿Por qué? Porque en el fondo había una especie de sobrecopamiento comunicacional del tema. Pero las empresas en el fondo que estaban avanzando en eso estaban también avanzando en otras cosas y estaban dejando avanzar en otras porque los presupuestos no son infinitos, porque los tiempos no son, tengo que decidir. Creo que también hay una invitación a mirar esto mucho más integral y eso creo que va a coincidir con ser más atractivo para estas generaciones en el fondo que están mucho más abiertas al cumplimiento del propósito. Sí, yo quiero retomar ese tema que tú estás mencionando y que también mencionaste antes y que se relaciona por otro lado con lo que llamaste el grupo de los que son. Yo creo que tiene todo que ver con la materialidad. Y efectivamente el ser tampoco es un estado fijo que se mantiene, porque como todo evoluciona, no solamente las regulaciones, sino también el conocimiento, ahora el tema de biodiversidad está cada vez más en la pauta, porque los científicos y después también las empresas se están dando cuenta de las dependencias que tienen de los servicios ecosistémicos. Los voy a llamar así porque es más fácil traducirlo al lenguaje empresarial cuando uno habla de servicios ecosistémicos que de biodiversidad. Pero en ese sentido es un camino. El de ser sostenible es un camino y estar mirando el contexto y entender lo que está pasando y cómo está evolucionando el mundo alrededor de nosotros. Excelente también. El punto, porque de hecho cuando hablo del ser, evidentemente no es binario. De hecho, por eso ocupamos el concepto de conciencia, que es un camino, sí, ¿cierto? Y es un camino respecto a uno mismo, ni siquiera es comparado con terceros. Si el tema es cuando uno se da cuenta cuando en una organización, una empresa tiene conciencia de lo que está pasando, ¿cierto? Yo hablaba hace poco con el dueño de una empresa que ha avanzado muchísimo en algunas dimensiones, pero en el tema de sustentabilidad, nada. ¿Por qué? Porque la industria es muy compleja en ese ámbito. Yo decía, pero mientras tengas conciencia y vayas dando pequeños pasos, estás. Esa es la diferencia, al menos para nosotros. Cuando hay conciencia de lo que está ocurriendo y no es que lo miro, lo dejo a un lado o lo comento hacia afuera, pero en realidad no están las discusiones, en la estrategia, en el directorio. Recordar, estamos hablando con Pablo Vidal, gerente general Sustenta, y Katy Miller, gerente de desarrollo Acción Empresas. Ahora, el gran tema, y siguiendo con este concepto del ser, uno de los grandes temas que nosotros vemos del observatorio es cuando estos temas de ESG, sostenibilidad, son manejados aparte. Hay un gerente de sostenibilidad que está ahí tratando de luchar para que le den un poco de espacio, le den recursos. Ahí claramente no está dentro de la estrategia, ¿cierto? Cuando ocurre eso. Cuando está por el lado. Así nosotros vemos que si no está en la estrategia de negocio, si no es tema de directorio, si no están los incentivos alineados, no va a pasar. Ahí feliz de comentar un poco, porque nosotros como en Acción este año cumplimos 25 años justamente y hemos visto mucho el camino de maduración de las empresas en temas de sostenibilidad, que muchos empezaron con curiosidad o sí una convicción, tenemos que hacer algo, pero cómo integrar eso en la estrategia es todo un desafío, todo un camino. Entonces, yo creo el primer paso importante es efectivamente tener ese predicador interno que uno paga como empresa para decir ya, mete el tema, como que te dejo ese cachito, claro, que vaya gritando, alguien que vaya gritando y que se va relacionando. Ese es un estadio inicial. Eso es importante inicialmente, pero justamente lo que hemos visto como en las fases de maduración también muchas veces, y eso lo han comprobado los estudios también que hemos hecho en Acción, esta persona ha subido de jerarquía, está cada vez más cerca del directorio, está cada vez más cerca de la gerencia general y está cada vez más influyente también y más relacionado con las otras
distintas áreas. Y eso empezó más con las áreas de gestión de personas, con las áreas de marketing, donde todavía está vinculado, pero hoy en día también tiene mucho que ver con el área de riesgos, de finanzas, que son realmente estratégicas para el negocio. Entonces, yo no... Es parte del camino. Es parte del camino. Tú dices, inicialmente, ok, sí, partamos por ahí, es el primer paso, y que a poco se vaya integrando. Siempre mira, y ahí voy a decirte que yo quizá tampoco, he cambiado un poco de opinión, porque yo siempre dije, eso tiene que terminar en una empresa que no tenga nadie a cargo de sostenibilidad, porque sea tan sostenible que de por sí funciona. Claro. Hoy en día ya no creo eso. A ver, ¿por qué? Porque yo creo que es indispensable tener un comité de sostenibilidad de gerentes de primera línea, donde estén todos, donde cada uno da cuenta de los esfuerzos que ha hecho, de cómo está transversal. Eso es transversal. Pero ¿quién convoca? ¿Quién convoca eso? ¿Quién pide a ellos? ¿Quién hace la actualización? Bueno, ahora hay una nueva regulación, ahora la norma de la CMF exige eso. ¿Cómo estamos preparándonos para hacer un proceso de debida diligencia, por ejemplo, que ya vemos que en la Unión Europea la están implementando, etcétera, etcétera? Entonces, si no hay alguien que tiene también ese encargo de estar mirando para afuera, de estar al tanto de eso y de involucrar todo el resto de la organización y concientizarlo, uno corre el peligro de quedarse un poco reposando en los laureles y diluyendo, creo yo. Tú hoy día estás por la idea de que tiene que haber alguien con el título. Mira, yo por lo menos no diría que es una señal de poca madurez. Ya no diría eso. Yo creo que pueden existir empresas donde está tan incorporado que quizás pueden prescindir. Pero yo he visto muchas empresas muy avanzadas que tienen ese rol y que necesitan ese rol por el tamaño del negocio y también por los desafíos que pone para que traiga las tendencias y concientice. Da suficiente como para que haya un rol. Sí. Y no solo un rol, un área. Sí, no. O sea, me parece súper interesante. Yo primero me ha tocado ya acompañar casi un centenar de empresas desde la consultoría y la verdad es que a esta altura del partido no creo en los paradigmas únicos ni en la única ruta. ¿Ya? De hecho, tengo dudas cuál es el primer paso y el segundo paso. Me acuerdo que hace muchos años tenía una buena colega. Al final todo es caso a caso. Creo que más bien uno tiene que mirar ciertos elementos que a uno le gustaría que existieran para poder determinar ciertos grados de madurez. Ahora, primero me gustaría decir, si es que nos están escuchando, yo me saco el sombrero por aquellos que lideran estos temas. ¿Ya? Porque como dice Katy, que bueno que se convirtió, porque sin esas personas esta cuestión no sería ni tema, ¿ya? Porque en la práctica tú necesitáis, es como decir que la gestión de las personas, no, si las empresas trabajan, necesitáis un gerente de personas que esté pensando, que esté planificando, mirando. Lo mismo pasa con la sostenibilidad. No obstante, sostenibilidad no es resorte exclusivo de esa persona, sino que sostenibilidad se va a encajar en las distintas áreas. Ahora, lo que yo he ido observando es que hay ciertos elementos que uno debiese considerar para un nivel avanzado, ¿ya? Efectivamente, yo creo que la persona, independiente si le reporta al director y al gerente general, a uno le gustaría que esta persona tenga harta influencia, ¿ya? Y esa influencia va a depender de la cultura empresarial. A veces puede ser que esa persona, me pasa con clientes, que es el hijo del dueño, y no tiene ni un cargo, pero tiene toda la influencia que a uno le gusta en el mundo. Y a veces hay personas que son el subgerente o incluso una jefatura, que uno podría ser un mando medio, pero tiene la personalidad y tiene la confianza de los que tomen decisiones para avanzar e influenciar. Yo creo que hasta el partido tiene que ver más con el carisma y con el nivel de influencia real. Lo segundo es que a uno le gustaría una gobernanza de la sostenibilidad. Y ahí entra lo que dice Katy, los comités a nivel de directorio, los comités a nivel ejecutivo y un buen cuadro de mando con indicadores y con metas objetivas. Y eso lo que hace es darle una madurez al mecanismo de la sostenibilidad. ¿Eso es compatible con esta persona? Por supuesto. Yo creo que uno sin el otro no funciona, pero yo tengo clientes que solamente tienen un comité y tengo clientes que solamente tienen la persona y funcionan los dos muy bien. Entonces, nuevamente creo que hay elementos que uno tiene que ir mirando. Y lo tercero yo creo que tiene que ver, y voy a la pregunta inicial que nos hiciste, la estrategia de negocio. Y que me cuelgo un poquito del concepto de la materialidad, que los que trabajamos en esto hace 1000 años nos encanta la palabra y todo el mundo la odia porque nadie entiende la materialidad famosa. ¿De qué es esta cuestión? ¿Y de qué están hablando? Pero los temas materiales son aquellos temas que son relevantes para los grupos de interés de cada empresa. Y eso tiene
ese es un traje a la medida exclusivo para cada industria y luego para cada empresa dentro de esa industria. Y entonces ahí uno tiene que empezar a mirar en el fondo sobre esos temas, cómo estoy gestionando y quiénes son aquellos ejecutivos o áreas dentro de la compañía que están haciéndose cargo. Y entonces ahí se conecta todo esto. Un buen proceso de materialidad, una buena gobernanza y un buen director de orquesta, como digo yo, que es esta persona que lleva la sostenibilidad, creo que serían 3 elementos que sí o sí yo recomendaría para una empresa que quiera tomarse esto en serio. Bueno, yo le agregaría a lo que estás diciendo, que de hecho es parte de lo que hacemos nosotros, que tiene que ver con la transformación del diseño del modelo de negocio en un modelo de valor. Porque hasta ahora los que pasamos por escuelas de negocio, ¿cierto? Era maximizar la utilidad, ¿cierto? Que era el beneficio para los accionistas, y hoy día necesitamos que haya generación de valor que para los distintos stakeholders, tenerlo en mente, que tiene que ver con lo que estás diciendo tú, y eso requiere un cambio de modelo de negocio que contemple estos elementos, si no corremos el riesgo de que esta persona que muy bien que está empujando, pero que no logren entrar en el tema estratégico. Oye, pero ojo, tú dijiste una cosa que es clave, sigue siendo al año 2025, va a seguir siendo maximizar la utilidad. Y yo creo que ahí no tenemos que equivocarnos, y esa yo creo que es la gran crítica del movimiento anti-ESG. O sea, sí. ¿Hasta qué punto el ESG está entorpeciendo o no la creación de exactamente. Hoy día de hecho, probablemente si tú hicieras un estudio de qué es lo que es maximizar el valor de la empresa, o sea, estos elementos están incorporados, ¿cierto? Si bueno, y además el plazo nuevamente entra, lo quiero maximizar para este fin de año. Por eso que es un poco, tiene que ser el valor de la empresa. Claro, pero que eso es un poco el problema de las políticas que están orientadas exclusivamente a los accionistas que esperan su rédito al final de año. Versus decir, ¿cómo quiero que sea esa empresa en 10 o 20 años más? ¿Cómo me voy a adaptar al cambio climático, a todos los retos que vengo a venir? Y eso quizá puede atentar contra tu cuota a este fin de año, pero ahora, en 10 años más vamos a estar muchísimo mejor. Una pregunta, pues ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué empresas se le vienen a la mente como ejemplos? Oye, esa es una pregunta odiosa. Mis 120 socios. Claro. Mis 120 socios en Acción Empresa. Mira, yo voy a lanzarme con algunos rubros, más que empresas que yo he visto que están avanzando en algunos temas que me parecen súper como relevantes. Yo creo en la industria como de servicios básicos, están haciendo esfuerzos grandes porque los tienen que hacer de adaptación al cambio climático. Estamos en un país que está expuesto a muchos riesgos, el más tangible es la escasez hídrica. Aguas Andinas tienen una política como para asegurar el agua para Santiago, y también hay yo creo que hay desafíos para los servicios básicos que se están tomando en ese momento y que quizá ojalá lo hubiesen hecho quizá antes, pero aquí están y están en el front line, lo llamo, como de las políticas de adaptación. Después, en todo lo que es como el sector forestal, también hay una conciencia que yo destaco mucho, como una actitud pionera respecto a entender cuáles son los impactos y las dependencias de la biodiversidad. Es lógico, porque son rubros que son más dependientes, cuyo negocio realmente depende directamente, pero al mismo tiempo están haciendo un trabajo pionero para mostrar cómo se puede trabajar eso, cómo se pueden minimizar y mitigar los impactos y cómo pueden realmente también hacer una contribución a la regeneración. Entonces, yo creo que esos son dos ejemplos como que me gustaría destacar. Y para cerrar, te voy a cambiar la pregunta, Pablo. Si te están escuchando líderes empresariales que han visto estas noticias, que empresas grandes, ¿cierto?, desarmaron, han ido hacia atrás en departamentos de diversidad y otra cosa, ¿qué es lo que se lee en las noticias? ¿Qué le dirías tú? ¿Cuál es tu mensaje? Yo creo que los ejecutivos que me están escuchando tienen claridad respecto de por qué se han tomado esas decisiones y cuál es la realidad detrás del titular del medio de comunicación. Yo creo que lo único que se me ocurre decirle a ellos y a todos es, primero, en el fondo, más allá de los titulares, hay que ver la realidad objetiva. Y la realidad objetiva es la siguiente. Hay más empresas en el mundo comprometidas por la sostenibilidad. Las regulaciones avanzan solo en la línea de exigir más cosas en línea de la sostenibilidad. Los consumidores, los trabajadores del futuro y tal vez en el futuro la misma cadena de aprovisionamiento está prefiriendo trabajar con empresas con sostenibilidad. Por lo tanto, en términos objetivos, no existe ninguna evidencia de que esto retroceda. Por el contrario, solo la evidencia indica que esto aumenta en el tiempo. Por lo tanto, y con eso cierro, tomar una decisión equivocada respecto a eso puede ser atentar contra la competitividad de los negocios. Katy, Pablo, muchas gracias por haber venido hoy día al Bien Común, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos hablando sobre otro tema relevante para el Chile que queremos. Hasta la próxima semana. Esto fue El Bien Común,
el programa del Observatorio de la Conciencia Empresarial. Una conversación de muchos junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.